Bien, en este vídeo vamos a explicar los elementos del paisaje agrario. Ya vimos en el anterior los factores que condicionan el paisaje agrario, tanto los factores físicos como los factores humanos, y ahora vamos a ver los elementos, ¿no? Que básicamente son tres. Por un lado, el hábitat rural, las parcelas y los sistemas de cultivo. En relación con el hábitat rural, pues decir que se entiende el hábitat rural como el tipo de viviendas y su forma de agrupamiento en las zonas rurales. Cuando nos referimos al tipo de agrupamiento de las viviendas, también podemos usar el término poblamiento rural. Por lo tanto, hábitat rural y poblamiento rural son términos similares. En el mundo rural se distinguen tres tipos de poblamiento: concentrado, disperso e intercalar. ¿Qué es el concentrado? Todos los edificios del pueblo están agrupados de forma más o menos organizada en un espacio de terreno, generalmente llano, no siempre, donde el agua escasea y se da en fuentes o pozos. Andalucía es un ejemplo de poblamiento concentrado. También influye la propiedad de la tierra. Al predominar los latifundios de grandes propiedades, la población se concentra en núcleos de población. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que sería un hábitat concentrado. Fijaros que todos los edificios, todas las casas están, como su nombre indica, concentrados en la misma zona. Disperso. Los edificios se encuentran diseminados por el terreno, generalmente montañoso, entre las parcelas de cultivo, donde el agua es abundante. Ejemplo, los caseríos del norte de España. En este caso, la propiedad de la tierra que predomina es el minifundio, pequeña propiedad, que obliga al dueño a vivir cerca de su tierra para trabajarlas mejor. Y por último, el intercalar, que consiste en una mezcla de los dos tipos anteriores. Podemos encontrar un núcleo de poblamiento concentrado, el pueblo, y a no mucha distancia, casas aisladas o aldeas. Este es el hábitat disperso, ¿veis? Las casas están alejadas unas de otras, no hay un núcleo poblacional concentrado, sino todo es hábitat disperso. Y el intercalar, que sería esto. Vemos el núcleo de las casas y al mismo tiempo algunas casas dispersas, ¿vale? Sería un ejemplo de eso. Vale. En relación con las parcelas. Una parcela es la unidad básica de cultivo y está definida por su tamaño, forma y límites. Según el tamaño, podemos encontrar un latifundio, que son grandes extensiones de tierra cultivada, más de 100 hectáreas, o el minifundio, parcelas inferiores a 10 hectáreas. Una hectárea equivale aproximadamente a un campo de fútbol. Aquí podemos ver lo que parece ser que es un latifundio, veis que es una enorme extensión de tierra, y por otro lado, parcelas pequeñas que son minifundios, en este caso está incluso vallada, ¿no? Con lo cual están separadas una de otra y se ve que su extensión es bastante pequeña. Vale. Según la forma, regulares o irregulares, la forma que adopta la parcela, y alargadas o centradas, en este caso, por ejemplo, serían irregulares. Está claro, ¿no? No tiene ninguna forma, y en este caso, pues, parece en principio que puede ser más regular, aunque realmente tampoco se sabe a ciencia cierta. Y según los límites puede ser bocaje o campo cerrado, parcelas limitadas por un seto o muro de piedra, y open field o campo abierto. No hay límite físico entre las parcelas. Esto es un bocaje. En este caso, como veis, las parcelas están separadas por vegetación. Y como indico aquí, también son minifundios por el tamaño pequeño y también son irregulares. Y en este caso, como veis, son parcelas enormemente grandes, latifundios, son regulares y son open field. No hay ninguna separación física. Por lo tanto, todas las parcelas que veamos tienen distintas características, ¿no? Estos son irregulares, bocaje, etc., ¿no? Aquí veríamos, bueno, sí. Pasamos al siguiente punto, los sistemas de cultivo. Los sistemas de cultivo son, por lo tanto, las técnicas empleadas por los agricultores para obtener sus productos. Pueden estar supeditados a varias funciones, entre ellas el aprovechamiento del suelo, la utilización del agua, la variedad de cultivos o el destino final de la producción agrícola. En definitiva, cada sistema intenta obtener la mejor relación posible entre la inversión en trabajo o dinero que se va a efectuar y la producción que se espera obtener. Los sistemas de cultivo podemos estudiarlos según distintas tipologías.
Según el tipo de cultivo, ya tenemos claro que la manera de organizar las parcelas afecta mucho al paisaje agrario. Si es bocaje, si es open field, si es minifundio, si es latifundio, si es regular, si es irregular, etc. Ahora piensa en lo que puede haber plantado en cada parcela y en su efecto sobre el paisaje que podemos percibir. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de tipo de cultivo. Y es un elemento de fácil comprensión. En cuanto al tipo de cultivo podemos distinguir solo dos posibilidades. Que se cultiven plantas de ciclo anual, que se plantan y cosechan cada año cereales, legumbres, hortalizas, que se cultive arbolado permanente, también llamado cultivo arbóreo. Árboles frutales, como puede ser un naranjo, la vid o el olivo. Os pongo aquí una imagen, ¿vale? Ciclo anual, planto y recolecto la cosecha. Al año siguiente planto el mismo producto u otro cualquiera, el que yo prefiera. Y arbolado permanente, en este caso son encinares. Planto la encina y el proyecto es que al menos duren 30, 40, 50, 60 años, el tiempo que se considere que el rendimiento económico es efectivo. Una vez que planto los olivos, el paisaje agrario va a ser un paisaje que variará en función de que los árboles crezcan más o menos, pero la estructura, el diseño, siempre va a ser el mismo. Parece claro que el paisaje agrario visible va a ser muy diferente según predomine uno u otro tipo de cultivo. Si lo piensas, una agricultura basada en cultivos arbóreos tiene menos margen de adaptación a las condiciones del mercado. Por ejemplo, aunque el precio del aceite o la uva bajen mucho, no puedo cambiar estos cultivos de un año para otro. Sin embargo, si el espacio agrario se dedica a cultivos de ciclo anual, es más fácil ir variando los productos cultivados en función de la evolución de los precios. Los cultivos arbóreos son permanentes, no se sustituyen fácilmente. Los cultivos de ciclo anual pueden cambiarse de un año para otro. Olivo, en este caso, como he dicho, recojo la cosecha y al año siguiente cultivo lo que me apetezca. Vale, según la variedad de cultivo, existen dos sistemas. Sistemas de monocultivo, grandes extensiones de tierra que están dedicadas a un mismo cultivo. Los grandes campos de olivares de Andalucía son un buen ejemplo. El paisaje agrario basado en el monocultivo es un tanto monótono, aburrido. Y sistemas de policultivo. En espacios no muy amplios encontramos gran variedad de productos cultivados. El ejemplo más cercano sería la zona de huerta que puedes encontrar en muchas zonas de Andalucía. Monocultivo, girasol y policultivo. Aquí se ve que hay distintos tipos de plantas en las que se han cultivado. ¿Vale? Estos son los dos tipos de cultivos que podemos encontrar, según los dos tipos de cultivos según la variedad. Pasamos al rendimiento de la explotación. Los términos intensivo y extensivo aplicados a la agricultura y a la ganadería se refieren a la relación entre la producción obtenida y la cantidad de terreno empleada. Las propias palabras pueden servirte de pista. Trabajar de una manera intensa supone intentar aprovechar al máximo el terreno disponible, seguramente porque es escaso. Trabajar de una manera extensa supone que no hay que poner tanto empeño en el trabajo porque se dispone de una gran extensión de terreno. Según la relación entre la cantidad de cosechas recogidas y el espacio cultivado, se diferencia entre agricultura y ganadería intensiva. Se trata de un sistema que en poca extensión de espacio trabajado consigue producciones muy abundantes, debido a la utilización de técnicas muy avanzadas en invernaderos o a mucha mano de obra y dedicación, como en los campos de arroz asiáticos. En la ganadería intensiva, el sistema de trabajo en las granjas modernas, donde el ganado recibe todo tipo de cuidados. Os pongo un ejemplo de lo que es la agricultura intensiva. ¿Veis aquí? Parece que son tomates. Es un invernadero, está cerrado, hay una estructura metálica, hay unas calles que están claramente señaladas, tiene un sistema de riego permanente, etcétera, etcétera. Esto evidentemente modifica el paisaje agrario. Y si lo vemos desde el cielo, la foto de lo que es elegido, pues más todavía. Esto que veis blanco son todos los invernaderos que hay. O sea, todo esto que estáis viendo blanco son distintos invernaderos. El paisaje agrario obviamente cambia enormemente. Y frente a ello tenemos lo que es una agricultura y una ganadería extensiva. Se trata de sistemas de cultivo en los que se obtienen grandes producciones sin mucha inversión en tecnología ni mucha mano de obra, gracias a que se cuenta con grandes espacios para cultivar o criar el ganado. Estancia en Argentina, ranchos norteamericanos o algunos de los latifundios que podemos encontrar en Andalucía. Veis que es un espacio muy grande, se deja que el ganado, en este caso, paste
libremente. Vale. Según el empleo de agua. Ahora vamos a fijarnos en el uso del agua en la agricultura. No hace falta recordar que el agua es esencial para la agricultura, pero su disponibilidad depende mucho de factores naturales, como las lluvias. ¿Qué pasa cuando en una zona no hay suficientes precipitaciones? ¿Hay que abandonar la posibilidad de sembrar? Según el uso del agua que se hace en la agricultura, podemos considerar dos sistemas. Sistemas de secano. La lluvia es el único aporte de agua que reciben los campos. La cosecha dependerá de cómo haya sido el año en lluvias. Aquí tenéis, por ejemplo, vides plantadas. Pues todos sabemos que la cosecha de uva va a ser mejor o peor en función de que llueva más o llueva menos. Nadie riega las vides como nadie riega, bueno, en algunos casos sí, pero normalmente no se riega tampoco los olivos, porque son cultivos de secano. Sistemas de regadío. Mediante medios tecnológicos tradicionales o modernos, los campos se riegan para complementar al agua de lluvia. Por supuesto, si se aplica este sistema, la cosecha es más segura y mejor. Se garantiza que las plantas o los árboles van a tener la cantidad de agua que necesitan. Curiosidad, en los climas húmedos, como el norte de España, no es tan necesario para la agricultura el sistema de regadío, porque el agua que reciben los cultivos por la lluvia suele ser suficiente. Dicho de otra forma, en el norte de España los cultivos son de secano, porque prácticamente llueve cada semana, con lo cual no necesita un sistema de regadío. En Andalucía, cuando estamos hablando de sistemas intensivos, sí se necesita el regadío. Aquí estáis viendo un ejemplo. Maquinaria que se va desplazando mediante estas ruedas y que permite regar toda la plantación. Según el destino de la producción. Agricultura de subsistencia, aquellos que se destinan a alimentar al campesino y a su familia, es propia de zonas subdesarrolladas, como puede ser el caso de África. Y agricultura comercial, cuya producción va destinada a venderse en el mercado. Es el tipo de agricultura que predomina en zonas desarrolladas como Europa, Estados Unidos. Agricultura de subsistencia, ya veis el propio material que usa, veis que el suelo parece ser que es de muy mala calidad, hay muy poca vegetación porque realmente no se consigue nada, y frente a ello pues una agricultura comercial destinada pues a producir enormes cantidades, no para consumirlo el agricultor, sino para venderlo. Este es un ejemplo y por supuesto los invernaderos serían otro ejemplo de lo que es una agricultura comercial. Esto está destinado a vender la producción. Bien, con esto damos por concluida la segunda entrega del tema dedicado al espacio rural. En la siguiente entrega hablaremos ya de lo que son los sistemas agrarios, tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados.